El tema político del día sigue siendo la polémica declaración del ministro de Educación Morganquero, como bien comentaban quienes nos están viendo, una persona muy cercana a la presidenta, muchas veces escudero, muchas veces respaldando todos los dichos de Dina Boluarte. Y ayer, después de emitir esta frase, cuando una periodista del diario La República le pregunta al ministro si en el Día de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre, el gobierno no había emitido ningún pronunciamiento sobre la situación de las muertes en protestas, lo que se sigue investigando en Fiscalía, el ministro responde esta frase de que los derechos humanos no son para las ratas. Claro. El hecho allí es que la pregunta era clara, por lo menos en el video se escuchó claramente a la periodista haciendo la pregunta, pero el ministro ayer conversó con Latina Noticias, tuve la oportunidad de entrevistarlo y reiteró él de que en su versión no había escuchado la pregunta y pensaba que se referían al tema de la pena de muerte para violadores de menores de edad. Claro. Más allá de eso, le consulté si esta situación no lo ponía con un pie fuera del gabinete, porque a esa hora de la tarde-noche, ayer, Maritere, amigos todos, ya se escuchaba desde la Defensoría destitución inmediata del ministro, algo poco común. Claro, la Defensoría nunca ha pedido, creo, tú corrígeme, exacto, ha pedido la destitución del ministro. No suele meterse, digamos, en ese tema político. Critica, cuestiona, pero sin embargo, para llegar a pedir la destitución es algo, digamos, poco usual. Poco usual de la Defensoría Ni siquiera previamente yo recuerdo un caso donde la Defensoría de los últimos años haya pedido. Sí, Defensoría que tiene además, es una institución relativamente nueva en nuestras instituciones públicas, pero el tema del ministro Morganquero fue tan grave que él tuvo la voluntad de querer aclarar esta situación. Diríamos, él pide la entrevista y esto también hay que comentarlo en el sentido de la transparencia, de cómo nos manejamos con las informaciones. El ministro estaba tratando de comunicarse con los periodistas para aclarar sus dichos, claro, sabiendo que la crítica venía muy fuerte. Vamos a escuchar parte de la conversación que tuve con él, porque claro, aquí ya era el momento de ofrecer disculpas, ¿no? Sobre todo a la memoria de las víctimas o a los familiares de las víctimas que pudieron haberse sentido ofendidos por la expresión de Morganquero. ¿Y no cree que esto merece unas disculpas públicas para los familiares de los fallecidos que hayan podido sentirse aludidos con esta expresión de ratas? No, disculpas públicas, por supuesto que sí. Mi respeto irrestricto a los derechos humanos, que son un principio fundamental de nuestra democracia, y por supuesto no tiene nada que ver esa declaración sobre los lamentables acontecimientos que se dieron en el país a fines del 22 y principios del 23. Simplemente quiero reiterar que hay que ser muy firmes en contra de cualquier tipo de violación que tengan nuestros menores y cualquier atentado hacia su integridad física, psicológica y personal. Bueno, ahí estaba entonces el ministro regresando al tema que dice él fue el que originó la frase, ¿no? El ministro respalda completamente instaurar la pena de muerte contra quienes abusen de menores de edad, pero en medio salió una pregunta que no tenía que ver con este tema y el ministro, como ya teniendo la frase hecha, la lanzó. Sí. De todas maneras, Maritere, ayer le recordé al ministro que es el segundo momento de error, si quieres verbal, si quieres un desliz, un lapsus linguis Exacto, porque recordamos lo que comentó el propio ministro con la comunidad Aguajún, ¿no? Donde también se han visto casos de violencia sexual contra menores de edad. El ministro en su momento habló de prácticas culturales y esto lo obligó a trasladarse hasta el mismo lugar, la misma comunidad que se sintió aludida para ofrecer disculpas. Bueno, en esa oportunidad él no dijo que escuchó mal ninguna pregunta, ni que fue incurrido error, sino que él propiamente decidió dar esas declaraciones, que puede haberse disculpado después. En este caso, lo que él nos quiere decir es que él estaba pensando ya, él iba como con una respuesta, ¿no?
Si me preguntan de la ley de los violadores, voy a decir esto. Voy a decir esta frase. Ya, entonces le empezaron a hablar y él respondió sin pensar, sin escuchar. Es lo que él nos está tratando de decir, ¿no? Esa es la versión que él da. Desde la política reciben con cierto recelo esto. Digo, desde el Congreso, por ejemplo, los críticos del gobierno ayer decían, claro, esto es un tema de sentido común, un ministro de Educación, encima que tienes la cartera que precisamente tienes que cuidar no solo el lenguaje, sino que, bueno, tienes a cargo la formación de los niños en el Perú.